imperialista. No a la guerra. Imperialista. No a la guerra. Imperialista. OTAN no. Bases fora. OTAN no. Bases fora. OTAN no. Bases fora. OTAN no. Aquí alguien dirá, y bueno, ¿y estos qué hacen aquí, en esta esquina, con unas pancartas que dicen no al gasto militar, que claman contra la guerra imperialista y que denuncian la existencia de la OTAN? Pues estamos aquí porque es donde tenemos que estar. Primero, porque no queremos olvidar en absoluto lo que está ocurriendo en el mundo, pero no ahora que las huestes sionistas y el imperialismo yanqui atacan la República Islámica de Irán, sino ya desde hace muchos años en una guerra global que afecta al conjunto de la humanidad, que está determinándolo absolutamente todo, de un imperialismo en decadencia que va por todo, que lo necesita todo para tratar de sobreponerse a su crisis y para el que ya no hay ningún tipo de límite. Es ese imperialismo sin máscaras que le importa nada cualquier limitación a la imposición de su violencia para conseguir su objetivo. Invadir un país, secuestrar al presidente legítimo de una nación, bombardear escuelas donde matan a más de 170 niñas y a la vez decir que están defendiendo los derechos de las mujeres. Ese imperialismo no tiene límite y lo hemos visto de la forma más descarnada, y no en blanco y negro, a color y a diario en Gaza. Y la sociedad se movilizó, cierto que se movilizó, pero la sociedad no terminó de identificar los responsables y las causas de este genocidio, en absoluto, porque se le ocultaba, porque se nos sigue ocultando toda la verdad de las causas, pero también se nos viene ocultando toda la verdad sobre la capacidad de resistencia de los pueblos, sobre la capacidad de una Gaza que después de más de 2 años y medio asediada, sometida a bombardeos constantes, donde de 2,5 millones de personas han asesinado a cerca de 1 millón de personas, hay casi 500.000 personas debajo de los escombros. Eso se nos viene ocultando. Se nos oculta la capacidad de resistencia del pueblo palestino, del conjunto de lo que llamamos el Frente de la Resistencia, y se está ocultando en este momento la capacidad de respuesta que Irán está teniendo defendiendo su territorio, defendiendo su derecho a existir. Porque esta es una batalla por la vida de las naciones, de esa nación milenaria, como es la nación persa, de la existencia, del derecho a existir de los 100 millones de iraníes. Porque cuando uno se somete y cae bajo la bota imperialista, ya sabemos cuáles son los ejemplos. Los ejemplos es una Libia que fue bombardeada por la OTAN, bombardeada bajo dirección de un militar español, Julio Rodríguez, de Podemos, por cierto. Ese país que tenía los más altos niveles de vida de toda África, con educación garantizada, sanidad garantizada, con todos los derechos garantizados. Ese país, hoy en día, en las plazas, hay mercados de esclavos. Esa es la libertad de la OTAN. Esa es la libertad de Occidente, de un Occidente genocida que no ha empezado a realizar sus genocidios ahora, sino que son genocidios que viene realizando desde hace siglos. Europa tiene que pedir perdón a la humanidad. El capitalismo occidental tiene que pedir perdón a la humanidad por todos los genocidios que están en la base de su riqueza, de su posición privilegiada. La esclavitud. Se arrancaron a millones de personas de África para ir a trabajar a las plantaciones de América. ¿Cuándo? Cuando ya no quedaban personas indígenas en América porque ya los habíamos matado. Esa es la cultura, el supremacismo blanco cristiano occidental que se nos pretende situar como la referencia de todas las democracias. Ese mismo que hoy está haciendo exactamente lo que viene haciendo desde hace muchos siglos: someter y expoliar a los pueblos. Sin embargo, los pueblos tienen capacidad de resistir. Y nosotros estamos aquí resistiendo, demostrando la implicación del Estado español en todo ese proceso genocida. Denunciando también la hipocresía del gobierno español, que en este momento dice no a la guerra,
que decía no al genocidio, pero sigue manteniendo a la embajadora israelí, sigue manteniendo relaciones comerciales, sigue comprometido con la OTAN, está llevando poco a poco el gasto del presupuesto militar hasta el 5%. Acaba de enviar una fragata a Chipre a una misión defensiva de la OTAN. El gobierno español está absolutamente comprometido, y los que vengan, con la OTAN. La OTAN es la estructura militar que nuclea todo ese poder genocida. Y no se puede decir que se está en contra de la OTAN, de la guerra, y no estar activamente en contra de la OTAN. Y nosotros denunciamos también el papel que juega el ejército español en este momento, participando en 8 misiones en el extranjero, bajo mando de la OTAN. ¿Dónde están esos patriotas españoles que se envuelven tanto en sus banderitas para defender la soberanía española, cuando aceptan que las tropas españolas están fuera en 8 misiones en concreto, bajo mando de militares de otras naciones? Porque el ejército español ya no es el ejército del Estado español. El ejército español es el ejército de la OTAN, y los soldados del ejército español, soldados profesionales, son soldados de la OTAN. Y si decimos que la OTAN es el instrumento del genocidio que realiza en este momento el imperialismo a todo el orbe, hay que venir aquí, en los alicantinos y alicantinas, tenemos que venir a la puerta del cuartel donde se instruye a los soldados que están participando de ese mismo genocidio que denuncian. La lucha es muy larga. La lucha es muy larga y es una lucha, compañeros y compañeras, que se va a radicalizar. Se va a radicalizar en el sentido de que la gente la va a notar directamente. Que la gente va a empezar a sentir cómo el desarrollo de la guerra afecta a su realidad material. La carestía de la vida, todo va a aumentar. Cuando alguien vaya a llenar el depósito de combustible y lo tenga a 3,5 euros, y cuando la inflación y la carestía de la vida se dispare, entonces dirán, ¿por qué me está pasando esto? El por qué nos está pasando esto habrá que denunciarlo. Habrá que denunciarlo porque es las consecuencias del desarrollo de las políticas imperialistas para conseguir someter al pueblo, al Oriente Medio, a todos los países productores de petróleo, y hacer negocio con ello. Y hacer negocio con ello y tratar de sostenerlo. Pero nosotros les tendremos que decir, esa afectación a tu vida material, ha de tener una respuesta también política de denuncia de las causas y de solidaridad y de clase. Y de solidaridad y de clase desde una posición absolutamente internacionalista contra los pueblos que están padeciendo la agresión imperialista. No se trata de movilizarnos porque nos afecta al bolsillo. Esa será la palanca que nos permitirá darle un impulso a la lucha contra la guerra imperialista. La palanca que nos permitirá acercarnos a muchas personas que se vean, que viendo afectado su bolsillo, digan, ¿esto a dónde va? ¿Por qué está ocurriendo esto? Pero vayamos con un discurso que sea político, no un discurso de esto hay que solucionarlo como nos plantea la socialdemocracia, con ajustes fiscales, con ayudas al gasóleo, con ayudas a la patronal, indudablemente. No, hagamos una lectura política. Hagamos una lectura política de denuncia de esa situación, de forma muy clara, diciendo esto ocurre porque este país está comprometido con la guerra imperialista. Esto ocurre porque tenemos a la OTAN, pertenecemos a la OTAN. Esto ocurre porque hay bases militares norteamericanas que en este momento están ejerciendo un papel fundamental en el desarrollo de la guerra de Estados Unidos y de Israel contra la República Islámica de Irán. Y entonces lo que tienes que hacer es movilizarte para derrotar, para enfrentar a todos aquellos que en este momento su política la comprometen bajo el mandato y el dictado de la OTAN. Esa es la situación en la que vivimos. Vivimos en un momento absolutamente crucial para el desarrollo de la historia. Esto no es una circunstancia que se ha dado así puntualmente. Iniciaba diciendo que estamos en una guerra global y permanente desde hace mucho tiempo. Pero lo que está ocurriendo ya desde el 3 de enero, cuando se secuestra un presidente de un país, con la agresión contra Irán, es un salto cualitativo.
Salto cualitativo que lleva a la humanidad a una encrucijada en que la decisión final será la victoria del imperialismo o la victoria de los pueblos. Y nosotros tenemos que formar parte, y nosotros los que estamos aquí, quienes estamos aquí, ya formamos parte de esa resistencia. Lo que tenemos que conseguir es aguantar, ser firmes, no ceder ante las tentaciones de la socialdemocracia que nos van a tratar de situar en su limitadísimo no a la guerra que no cuestiona a la OTAN, y continuar trascendiendo los marcos actuales que tenemos al conjunto de la sociedad para que la sociedad se levante contra los sujetos activos de la guerra imperialista en el Estado español. Nada más, compañeros y compañeras, estamos aquí un rato más, gritamos unas consignas y estamos atentos a todo el calendario de movilizaciones que en este tiempo se van a dar y de los que sin duda el Comité Anti-OTAN de la Alacantí va a estar muy presente.